Muy bien, marquen su asistencia, por favor. Y después ponemos en el Zoom. Ya, señores, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a empezar con la clase. ¿Qué tenemos para ahora? A ver. Em, ya pusieron los trabajos personales, los trabajos colaborativos, el movimiento curvilíneo. Y ahora hagamos dinámica lineal. Ya. A las 20:30 voy a llamar lista para el Zoom. Empecemos ahora, ¿ya? Vamos a grabar la clase. Muy bien. Entonces, empezamos con, ese es el contenido del capítulo, y empezamos con el concepto, con el concepto de fuerza. Dice aquí al inicio, la palabra fuerza se refiere a una interacción entre dos cuerpos. Lo que existe entre los cuerpos, lo que existe realmente entre los cuerpos son las interacciones. Dos cuerpos van a interaccionar cuando están en contacto, uno con respecto al otro. Eso se llama fuerza por contacto. Y también hay otro tipo de fuerzas que se llama fuerzas a distancias, donde no hay necesidad de que los cuerpos estén en contacto, sino que lo hacen a distancia. Y precisamente el nombre es fuerza a distancia. Pero, ¿qué hacen esos cuerpos? Se dice que esos dos cuerpos interaccionan. La interacción puede ser una interacción muy fuerte o una interacción muy débil. Además, la interacción eh, va a tener un efecto en un cierto sentido, ¿no? En un cierto sentido. Entonces, para cuantificar esa interacción, para poder cuantificar esa interacción, sabiendo que la interacción tiene una intensidad y que tiene una dirección, entonces las magnitudes físicas escalares, perdón, vectoriales que hemos aprendido, el uso de los vectores, justamente me permitirán a mí describir ese tipo de interacción. Porque sabemos que un vector, el tamaño, el módulo del vector se da, ¿no? Me va a dar la intensidad en este caso, y la dirección, la flecha, ¿no? Del vector me estaría indicando la dirección de esa interacción. Entonces acá en el ejemplo que estamos colocando, la mano con el resorte están interactuando, se dice. En este caso, la mano tira del resorte. En este otro, la persona adulta interactúa con el coche a través de esta cuerda. Miren la interacción acá, la dirección. Este hombre, ¿no? Que patea la pelota, en ese momento en que da el golpe, ahí está la interacción, la pelota sale disparada con una cierta velocidad y con una cierta dirección. Todo esto son fuerzas de contacto.
Y las fuerzas a distancias le llaman también fuerzas de campo, son estos de aquí. Por ejemplo, ¿no? Los cuerpos se atraen debido a sus masas, debido a la ley de atracción gravitacional. El origen es la masa. Igualito sucede con las cargas eléctricas, ¿no? Entonces se dice, aquí por ejemplo en la masa, hay un campo de tipo gravitatorio que hace que los objetos que están alrededor de esta masa no se van a atraer. En realidad esto también genera un campo, también lo va a atraer, con la misma fuerza, con la misma intensidad, pero direcciones contrarias. Igualito las cargas también, ¿no? Genera esta carga un campo de tipo electrostático, y esta otra carga también un campo electrostático, y debido a esa interacción a través de los campos se genera una fuerza, si los signos son, como se llama, uno positivo o uno negativo, las fuerzas serán atractivas. Si las cargas son iguales, las fuerzas serán repulsivas. Y en el caso de los imanes también, ¿no? En el caso de un imán, genera un campo magnético, en este caso, campo magnético, y la propiedad es de atraer a las partículas de metal, caso como el hierro, sería atraído hacia el imán sin mediar un contacto directo entre ellos, ¿no? Bien, entonces fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Aquí estamos indicando con esta flecha azul la interacción y la dirección, la magnitud también. Entonces, ahí viene ese concepto, ¿no? Lo que existe realmente es la interacción, pero ¿cómo lo cuantifico a través de un vector? Pero ese vector lleva un nombre especial ahora. Ese vector, esa magnitud física vectorial que me va a describir las interacciones, se llama fuerza. Se llama la fuerza. También las fuerzas son bueno, ya los estudiosos lo han clasificado, las fuerzas fundamentales del universo o las fuerzas fundamentales de la naturaleza, con estos cuatro grupos de fuerzas: las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas fuertes y las débiles. Entonces, la fuerza gravitacional, ya sabemos, el origen es la masa. La fuerza electromagnética es cuando hay cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Ahí se generan, ¿no?, campos electrostáticos, si es que están en reposo, y campos electromagnéticos cuando la carga está moviéndose. Las fuerzas fuertes son las fuerzas que mantienen unidas los núcleos atómicos, y las fuerzas débiles intervienen en el proceso de la descomposición por radiactividad de los núcleos atómicos, me refiero. Ahora, hablando ya de las leyes de Newton, la primera ley de Newton habla de la ley de inercia, y, por ejemplo, acá es necesario previamente establecer lo que se llama el sistema de referencia o el marco de referencia. Y los sistemas de referencia pueden ser de tipo inercial o de tipo no inercial. En esta pantalla estamos presentando el sistema de referencia inercial. ¿Cuánto de un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia inercial es un sistema no acelerado. Y si digo que no está acelerado, entonces el cuerpo puede tener velocidad cero o puede tener velocidad constante. Cuando digo velocidad, estoy hablando de la magnitud del vector velocidad, y para que sea constante lo tiene que ser tanto en magnitud como en dirección. Entonces, por lo tanto, el sistema de referencia inercial o bien está en reposo o bien se mueve con velocidad constante. Eso significa que se va a mover en un movimiento, describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos? Entonces, un sistema de referencia inercial es un sistema no acelerado, y el sistema podría encontrarse en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, moviéndose con velocidad constante. Aquí dice de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece
que es posible encontrar un marco inercial, dice, es posible encontrar un marco inercial en el que el objeto que no interactúa con otros objetos experimenta aceleración cero. O sea, es posible encontrar un sistema de referencia, dice, un, un, un marco inercial de referencia en el que un objeto que no interactúa con otros objetos, o sea, estamos hablando de un objeto aislado, entonces dice va a experimentar una aceleración cero. Ojo, ojo, cuando se dice que el objeto no interactúa con nadie es porque no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre él. O sea, no hay ninguna fuerza externa actuando sobre él. ¿Ya? En ese caso, dice que el sistema eh, en otras palabras, ¿no? Ustedes seguramente en la academia han escuchado, han visto que dice primera ley de Newton. ¿Cuándo se habla de la primera ley de Newton? Cuando un sistema está en reposo, quiere estar en reposo siempre, o si está moviéndose con velocidad constante, quiere moverse con velocidad constante, a menos que, dice, ¿no? Ocurra una fuerza externa que le obliga a cambiar su estado. Y si no hay esa fuerza externa, significa que esa partícula es una partícula aislada y va a mantener el estado que tiene. Si está en reposo, querrá estar siempre en reposo. Y si está moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, pues entonces se ha de mover con esa velocidad constante. Y eso también se ha visto, a ver, hágame recordar, porque no estoy precisando si lo han hecho ustedes en el trabajo personal. En el trabajo personal se hablaba de Newton, se hablaba de Ptolomeo, de Galileo Galilei. ¿Han expuesto el trabajo personal de dinámica? Creo que no, ¿no? Estoy confundiendo de las cosas. Tengo otro grupo de física uno, creo que me he confundido. Creo que le falta a ustedes. Ya será para el día jueves, entonces. Creo que no. Después veo su claro. Ya, entonces, por ejemplo, este señor, ¿no? Este señor de acá dice que está sobre una patineta y esta patineta se mueve con velocidad constante, ¿ya? Se mueve con velocidad constante. Entonces, él agarra una pelota, lo lanza verticalmente hacia arriba y la pelota sube y baja en esa recta. Entonces, a pesar que él se está moviendo con velocidad constante, él está mirando a la pelota que sube y baja en esa misma recta vertical, ¿no? Mientras que acá una persona que está en el piso, está en reposo, observa, ¿no? Que este hombre se mueve sobre la patineta, es el mismo caso de acá. El hombre lo lanzó verticalmente hacia arriba, según él lo lanzó la pelota hacia arriba, pero este señor lo está viendo que esa pelota no va en línea recta, sino va describiendo esta parábola, ¿no? Este movimiento curvilíneo, que ya sabemos que es una parábola. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dime, ¿este es un sistema de referencia? ¿El mismo hombre que está aquí constituye un sistema de referencia inercial? ¿O este hombre de acá que está parado en el piso es un sistema de referencia inercial? ¿Cuál de los dos es un sistema de referencia inercial? A ver, intervenciones, señores. ¿El que está parado? El que está parado. ¿Ya? Sí. A ver, ¿quién está hablando? ¿Su apellido? Eduardo Guillén. Tu apellido. Guillén, Bien. Guillén. Ya. Guillem. ¿Otra opinión? Otra opinión. ¿Cuál será el sistema de referencia inercial? ¿El que se mueve o el que está en reposo?
Ustedes, Torres, muy bien. En realidad, los dos son sistemas de referencia inerciales, porque está cumpliendo la condición que está aquí. Dice, un sistema de referencia inercial es un sistema no acelerado. Eso significa que puede estar en reposo o que puede estar moviéndose con un MRU. Entonces, este señor de acá está moviéndose con un MRU. Puede ser el mismo un sistema de referencia inercial. Y este otro, que está en reposo, su velocidad es cero, y por lo tanto él también es un sistema de referencia inercial. Ambos no están acelerados. Pero sin embargo, este señor, al lanzar la pelota, él mira que ésta sube y baja a lo largo de esta línea vertical. La pelota describe una trayectoria parabólica. Ahora se ponen a pelear. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tendrá la razón? ¿Es el movimiento rectilíneo o es un movimiento curvilíneo? Claro, o sea, los dos tienen razón, ¿no es cierto? Los dos. Él asegura y recontrasegura que el movimiento es a lo largo de esta línea vertical. Y este otro asegura y recontrasegura que su movimiento de la pelota es esta trayectoria parabólica. Los dos tienen la razón. Entonces, eso nos obliga a nosotros a decir que para hablar del movimiento hay que hablar respecto a un sistema de referencia inercial, con respecto a un sistema de referencia. Si no estableces un sistema de referencia, entonces vas a estar en problemas. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? El movimiento es relativo, se dice también, ¿no? El movimiento es relativo. Los dos tienen la razón y por lo tanto, el movimiento relativo, como dijo ahí uno de sus compañeros, va a depender con respecto a qué sistema de referencia se está tratando. En esta relación te dice qué es lo que está pasando cuando tú aplicas una misma fuerza a un cuerpo de masa 1, ¿no? Esta es una ley puramente experimental. Si tú aplicas a un cuerpo de masa M1 una fuerza F, le vas a comunicar o le vas a producir a ella una aceleración A1. Si la misma fuerza le aplicas a un cuerpo de masa 2, entonces tendrás una aceleración A2. Como las fuerzas son iguales, igualas estos términos, los relacionas mediante este cociente, y entonces podemos decir, ¿no?, que la masa 1 es a la masa 2, como la aceleración 2 es a la aceleración 1. La pregunta ¿es la masa y la aceleración son directas o son inversas? ¿Directas? Y yo hice una pregunta. ¿Por qué me preguntan? Respondan. ¿Directa o inversa? Inversa. ¿Por qué razón? Si aumenta la masa, ¿qué pasa? ¿Es inversa proporcional a su masa? ¿A la masa del objeto? ¿O cómo? No, aquí. En esta relación de acá, ¿qué podrían decir ustedes? La masa con la aceleración. ¿Cómo son? ¿Directas o inversas? Inversa, profe. Ya, pero ¿cómo explicas que es inversa? Mientras más aumenta su aceleración, disminuye su masa. O sea, a menor masa le corresponde una mayor aceleración. Así es. A una mayor masa le corresponde menor aceleración. Claro, pues. Sí es. Sí es. ¿Cuál es su pedido? Visa. Pisa, ya, ok. Así es. Así es. Bueno, esta es una forma en que nosotros podemos hablar de la masa como una propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra a un objeto para cambiar su velocidad. ¿Estamos? Una mayor masa
su aceleración es menor. Al ser la aceleración menor, significa que el cambio de velocidad es pequeño, ¿no es cierto? ¿Ya? A una menor masa, habría una mayor aceleración, ¿no? El cambio de velocidad sería grande. Pero también hay otra definición, ¿no?, de la masa. En química, por ejemplo, se dice que la masa es una propiedad inherente de los objetos, una propiedad inherente de la materia, se dice, ¿no? Y por lo tanto, es independiente de dónde se encuentre la masa. La masa, si tú tienes un cuerpo de 50 kilogramos de masa aquí en la Tierra, en la Luna seguirá siendo 50 kilogramos más de masa. Y si lo llevas a Plutón, igualito, seguirá siendo 50 kilogramos masa. Pero el peso es otra cosa. Todo el mundo sabe que el peso es m por g, ¿no es cierto? O sea, la masa por la gravedad. ¿Y la gravedad depende de quién? La gravedad depende del planeta, ¿no?, donde está ubicado ese objeto. En el caso de la Tierra, la gravedad, sabemos cuánto vale a nivel del mar, ¿no? Entonces, ese objeto a nivel del mar, ¿cuánto pesa? Hay que multiplicarle la masa por la gravedad. ¿Estamos? Y eso me va a dar el peso. El peso. Y, a ver, nosotros decimos, vamos a redondear que la gravedad de la Tierra sea 10, por decir, ¿no? 10. Redondeamos por una cuestión así más rápida de ahorita. Si el cuerpo tuviera 60 kilos masa, ¿no?, 60 kilogramos, y la gravedad fuera 10, entonces su peso sería, masa por gravedad, sería 600 newtons. Kilogramo metro sobre el segundo cuadrado es newton. Según el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons. Ya. Entonces, un cuerpo de 60 kilos masa, aquí en la Tierra pesa 600 newtons. Pero sabiendo que la gravedad lunar es la sexta parte de la gravedad terrestre, entonces, ¿cuánto será su peso en la Luna? 100 La, Newton. 100 Newton. la 100 sexta parte, ¿no es cierto? La 100. sexta parte, 100 newtons, exactamente. ¿Ya? La masa no cambia, la masa es la misma, aquí en la Luna, en donde sea. Pero el peso depende del campo gravitatorio donde se encuentra la masa. Listo. Ahora veamos la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Una ley experimental donde dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y como esta es una igualdad, perdón, una proporcionalidad, esa proporcionalidad se convertirá en una igualdad si yo lo multiplico por una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Pero resulta que acá la constante de proporcionalidad debe ser 1 para que se cumpla, para que pueda pasar de aquí a acá, ¿sí o no? Esta es proporcionalidad y aquí esta es una igualdad. Entonces, esto de acá, para pasar aquí, tengo que multiplicar por una constante de proporcionalidad. ¿Cuánto vale esa constante de proporcionalidad? Tiene que ser 1. Y aquí lo dice. Se elige una constante de proporcionalidad igual a 1. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Respondan eso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser 1? Y ya sabemos también que en el sistema internacional la fuerza se mide en newtons, ¿no?, que es 1 kilogramo metro segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés vendría a ser, dice, la unidad de fuerza es la libra. Se le escribe así nomás, libra. Y ahora, una libra es igual a un slug por pie por segundo al cuadrado. Como un newton es igual a 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado, para los ingleses, la unidad de fuerza es la libra. ¿Ya? La libra. La masa, aquí yo tengo 1 kilo, ¿no? La masa para ellos es un slug, el slug. Y metros por segundo al cuadrado, para ellos es pies por segundos al cuadrado. Listo. En los libros
americanos tengan cuidado en los libros ya de ingeniería, mecánica, ¿no? Ellos emplean y trabajan sus problemas en el sistema inglés. Así que por más que exista el sistema internacional, hay que aprender a trabajar el problema en esas unidades. Si te dan un problema con unidades inglesas, lo recomendable es que tú lo trabajes todo en el sistema inglés. No lo pases al SI, no lo pases. Trabájalo todo en el sistema que te dan. A menos que te diga, ¿no? Exprésalo en metros o exprésalo en pies, dependiendo. A menos que te digan eso. Bueno, entonces la segunda ley de Newton es esta. Fuerza igual masa por aceleración. Sencillo y fácil. Y nosotros hemos aprendido en cinemática a trabajar la aceleración en componentes cartesianas, en componentes polares, en componente normal y tangencial, ¿no? Hemos visto todo eso. Entonces, esta formulita es fácil. Esta fuerza resultante tiene componente en X, tiene componente en Y, tiene componente en Z. La aceleración también, componente en X, en Y y en Z. Y la masa es una constante que multiplica la aceleración. Y ahí está, tu segunda ley de Newton en componentes cartesianas. O sea, en otras palabras, tú tienes que analizar qué es lo que está pasando en cada uno de los ejes. Y como ya sabes calcular la aceleración, ¿no? Eso lo he visto en cinemática, lo único que tienes que hacer es multiplicarle por la masa para tener la fuerza. Ya está. También la fuerza tiene una componente tangencial y una componente normal. La aceleración también. Aceleración tangencial y aceleración normal. Entonces, esto es fuerza tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. Fuerza normal, ¿no? La resultante de la fuerza en la dirección normal es igual a la masa por la aceleración normal. Fácil. Y en coordenadas polares, igual, ¿no? Habrá una componente en la dirección radial y en la dirección transversal. La aceleración también. Radial, transversal, y ahí están tus fórmulas. Listo, se acabó. ¿Qué es la masa gravitacional? ¿Qué es la fuerza gravitacional? Léanlo, por favor, léanlo. Y ahora vamos por aquí. La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la acción y reacción, ¿verdad? La tercera ley de Newton es fuerza de acción y reacción. ¿Qué significa eso? Que si dos cuerpos están interactuando entre sí, ¿no? Entonces uno golpea al otro y el otro también responde con una fuerza que tiene la misma intensidad, pero de dirección contraria. Eso aquí lo estamos viendo, ¿no? Dos pelotas, dos bolas se están atrayendo. Acá este es el cuerpo 2, el cuerpo 1, y dice, esta es la fuerza que actúa en uno debido a 2. O en otras palabras, esta es la fuerza que 2 le hace a 1. Esta es la fuerza que 1 le hace a 2. Y como ven aquí, están en sentidos contrarios, y por la ley de acción y reacción, en módulos son iguales y en dirección contraria, ¿no? Y eso lo verifica acá. Para que estos dos vectores sean iguales, entonces el signo menos le obliga a cambiar a este vector, ¿no? Le pone en este sentido. O sea, deberían tener la misma dirección, y eso lo logro con el signo menos. Esta fuerza con el signo menos estaría dirigido hacia acá. Y si yo analizo los módulos, los tamaños, los módulos también deberían ser iguales. Entonces, esta es la fuerza de acción y reacción. En el caso del martillo, cuando golpea el clavo, ¿no? Aquí, el martillo le da un tremendo golpe al clavo. ¡Flah! Listo. Pero el martillo también siente un tremendo golpe, ¿no? Una resistencia tremenda que le hace el clavo. Entonces la pregunta es, ¿quién es la acción? ¿Quién es la reacción acá? Vienes con el martillo, ¿no? El último golpe, dices, ¿no? ¡Ah! Un solo golpe lo vas a meter el clavo. Y viene, ¿no? Listo. Pero el clavo también, ¿no? Sientes ahí el martillo, rebote inclusive el martillo. ¿Quién es la acción? ¿Quién es la reacción?
El martillo ejerce la acción, el clavo ejerce la reacción, ¿así será? ¿O al revés? El martillo ejerce la acción y el clavo la acción. Ya, Sofía. Maldonado. A ver, ¿qué dice la sala? ¿Están de acuerdo con Maldonado? ¿No será al revés? Sí. Para Maldonado, el que ejerce la acción es el martillo y el clavo la reacción. ¿Están de acuerdo? Depende, profe. Depende de qué. Depende. Para el martillo, la reacción sería la fuerza que va hacia la izquierda y para el clavo, la reacción sería la fuerza que va a la derecha. ¿Su apellido? Visa, Visa. sí. Ya. A ver, ¿qué dice Visa? Perdón, ¿están de acuerdo con Visa? Profesor, yo creo que al ser fuerzas que aparecen al mismo tiempo, en el mismo instante, no se podría determinar si una es de acción y la otra de reacción. Aquí hay una tercera opinión. ¿Ustedes, su apellido? Algo ahí. A ver, Alguay tiene otra idea diferente. ¿Qué dicen los demás? ¿Con quién están de acuerdo? Votación. Profesor, yo opino como mi compañero Visa, que tal vez depende del sistema de referencia, cuál es el punto de acción y cuál es el punto de reacción. ¿Ah? Depende de un sistema de referencia. ¿Ustedes, su apellido? Castillo. Castillo. Ya. En realidad, en realidad, jóvenes, es una forma de denotar, de decir fuerzas de acción y reacción. ¿Ya? No hay en sí quién sea la acción, cuál es la reacción. Eso va a depender del que está mirando, del que está experimentando. Decir, ¿no? Si para mí esta es la acción, el otro será la reacción, o al revés también. No hay un nombre particular en ese sentido. ¿Ya? Eso es. Entonces, como dicen, pues toma la libertad el que le está mirando, ¿no? Si él lo considera que esta es la acción, la otra fuerza será la reacción. Lo que sí es interesante es esto de acá. En todos los casos, dicen, las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos, ¿qué dicen? Sobre cuerpos diferentes. Miren, esta fuerza de acción y reacción están ocurriendo sobre cuerpos diferentes, acá también, sobre cuerpos diferentes, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿la fuerza de acción y reacción se anulan mutuamente? ¿Las, las fuerzas de acción y reacción se anularán mutuamente? Sí, Sí, profe, porque sí. actúan Profesor. sobre diferentes objetos. O sea, si yo sumo la fuerza de acción más la fuerza de reacción, ¿sería cero o nulo? No, profesor, ¿Por qué no? porque diferente. Actúan diferente, ¿Cuál es su pedido? Carlos. A ver, ¿quién apoya a Carlos o quién refuta a Carlos? Dice Carlos que no se anulan las fuerzas, pero si son de igual magnitud y dirección contraria, ¿qué dice la sala? A ver, Sí, se anulan, profesor. Sí se anula. debería anularse, ¿no? Castillo, ¿y quién más habló? Suárez. Ah, Ya. No se anulan. No se anulan, pues, muchachos, no se anulan. No se anulan, porque si yo agarro esto de aquí, mira, y yo establezco
imaginariamente separo, aíslo a este cuerpo naranja, entonces la fuerza de acción, si yo le llamo a esto acción, ¿no? Entonces, es la única fuerza que estaría actuando sobre este objeto. Y si yo aíslo a este otro de aquí, entonces esta fuerza, a él le llamé acción, ¿no? Esto será mi reacción. Esta fuerza de reacción es la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo verde. Entonces, ¿con quién se va a anular? Si él está actuando, es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo verde, ¿con quién se va a anular? Y acá también, ¿no? Si a este de acá lo aíslo imaginariamente, es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo naranja, ¿con quién se va a anular? ¿Se dan cuenta? Entonces, los cuerpos, las fuerzas no se anulan mutuamente. Ya, yo he dicho, lo aíslo, ¿no es cierto? Lo aíslo al naranja, lo aíslo al verde. Pero puede suceder también lo siguiente, ¿no? Que yo considere un sistema de dos partículas. O sea, un sistema en donde está la bola naranja y la bola verde. ¿Qué pasará en ese caso? Si yo lo considero a las dos partículas como un solo sistema. Se anularían, profesor, porque estarían generando fuerzas de igual magnitud y en sentido contrario por el sistema cerrado. ¿Corrido? Solis, profesor. O Liz. Yo pensé que la clase era muda. Estamos hablando ya. Eso es correcto lo que usted dice. Si tú lo consideras a las dos partículas como un solo sistema, ¿ya? Entonces esas fuerzas de acción y reacción se vendrían a ser fuerzas internas del sistema, ¿ya? Fuerzas internas del sistema. Y como son de igual magnitud y sentido contrario, entonces se eliminan. Se van a eliminar. Entonces hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Cómo hacemos el análisis. Repito, si tú lo analizabas aislando las partículas, aquí lo aíslas a la bola naranja y lo aíslas a este otro, entonces ¿con quién se va a anular? Pues si no hay más fuerzas. ¿Estamos? Por eso dice acá que no se anulan, ¿ya? Las fuerzas de acción y reacción, no, dicen, en todos los casos las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes, dicen, ¿no? Y deben ser del mismo tipo, ¿ya? Pero no se anulan, pues. Pero si lo consideras como un sistema de referencia, ahí sí, son fuerzas internas de igual magnitud, sentido contrario, es lógico que se eliminan, ¿ya? Y el mismo análisis corresponde acá. Si tú aíslas al martillo, entonces, ¿cuál es la fuerza que siente el martillo? Es esta reacción de clavo, ¿no? Si lo llamo así, reacción a esta. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el clavo? Es lo que le hace el martillo a él, ¿no? Entonces, si yo lo separo imaginariamente, entonces quedaría aquí, ¿no? El martillo está recibiendo una fuerza en ese sentido. ¿Con quién se anular? Si es la única fuerza que actúa sobre él. Y el clavo, si lo aíslo al clavo, el clavo está recibiendo una fuerza hacia la derecha y es la única fuerza, no hay más. A no ser que estés considerando, por ejemplo, si esto estuviera en una pared, ¿no? Y si consideras la fuerza de reacción de la pared, ya sería otra cosa. Ahí interviene otro cuerpo. Ya sería martillo, clavo y pared. Pero si lo analizamos solamente martillo y clavo, entonces, si lo consideras de manera separada, esas fuerzas de acción y reacción no se eliminan. Pero si lo consideras como un sistema clavo-martillo, ahí sí vendrían a ser lo que queda por acá, fuerzas internas, y ahí sí se cancelan mutuamente. Ya. Aquí está para identificar, este es del Fairway, creo que es esta foto, para identificar las fuerzas de acción y reacción. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo este monitor descansando sobre la mesa. Monitor descansando sobre la mesa. Entonces, ¿qué dice acá? Esta fuerza normal, dice, es la fuerza de la mesa sobre el monitor. Claro, ¿no? Entonces, aquí la mesa está ejerciendo una fuerza sobre el monitor. Pero asimismo también el monitor está empujando a la mesa, ¿sí o no? Entonces,
Aquí hay fuerzas de acción y reacción. Esta fuerza normal, que es lo que hace la mesa sobre el monitor, estoy aquí, y lo que le hace el monitor a la mesa vendría a ser esta fuerza que está aquí, FMM. Pero si yo veo el peso, si yo analizo el peso, ¿por qué aparece el peso? Porque la Tierra está ejerciendo un campo magnético sobre el monitor. Entonces el monitor tiene un peso. Ese es su peso, fuerza del monitor. Es la fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre el monitor. ¿Ya? Y a su vez, esta fuerza que está acá viene a ser la fuerza que le produce el monitor a la Tierra. O sea, el monitor también le está atrayendo a la Tierra. Este peso es la fuerza con que la Tierra atrae el monitor. Pero a su vez también el monitor está atrayendo a la Tierra, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas de aquí son fuerzas de acción y reacción. Estas dos fuerzas de acá son fuerzas de acción y reacción también. Otros tipos de fuerzas que lo vamos a trabajar es la fuerza la fuerza de reacción cuando tenemos apoyo. Por ejemplo, ¿no? Tengo aquí un objeto que está actuando sobre este piso, esta superficie, y en este punto P aparece una fuerza de reacción. La interacción del objeto con la mesa, con lo que sea, origina una fuerza, ¿no? Si esto fuera mi acción, mi reacción sería esta. Fuerzas de igual magnitud, direcciones contrarias. Pero si yo analizo a esta fuerza, solamente a esto, lo que le está ejerciendo la superficie sobre esta placa, ¿no? Entonces digo, esta fuerza lo descompongo en dos, una paralela y una perpendicular a la superficie. La fuerza perpendicular, eso es lo que se conoce como la fuerza normal. Y la fuerza, esta otra FR, es la fuerza de rozamiento. Es la fuerza de rozamiento. Entonces, mucho cuidado también. Una pregunta teórica que vino en un examen de la UNI, y Jarana dice, te hacen a ti un diagrama de cuerpo libre y te dice, identifica las fuerzas. Y en una de las alternativas te ponen la fuerza de esta y de esta otra fuerza, o sea, la fuerza de fricción y la fuerza normal. Esta de acá ya no, ¿no? Entonces, y otras fuerzas más. Entonces, ahí la gran mayoría cae, pues, ¿no? Cae. Porque hemos dicho al principio nomás que la fuerza mide las interacciones. Y las interacciones se dan entre dos cuerpos, ahí sale. En realidad las interacciones pueden darse entre más cuerpos, ¿no? Pero aquí en la foto solamente hay dos cosas, la superficie y esta placa que está aquí. Nada más. Entonces, si hay dos cuerpos que están interactuando, debe haber una única fuerza. ¿Ya? Entonces, en esa pregunta de la UNI, si tú mirabas donde había fuerza de fricción y fuerza normal, esa es una alternativa que está incorrecta. Porque esas vienen a ser ¿cómo se dice? Las componentes de la fuerza de reacción. ¿Ya? Pero en la práctica, los libros técnicos, ¿no? Ya asumen eso. Lo que le hace la superficie al objeto, fuerza normal. Si se está moviendo, aparece la fuerza de fricción. Ojo, pero eso es una cosa práctica. Pero teóricamente no es así. Listo. Bueno, aquí pueden observar entonces que esta fuerza de reacción es la suma vectorial de la fuerza normal y de la fuerza de fricción, ¿no? Lo que está aquí. Ahora, la fuerza de fricción hay de dos tipos, hasta de tres tipos. La fuerza de fricción, eso se conoce. Tú tienes un objeto acá que está en reposo, entonces tienes la fuerza normal y tienes el peso. Luego aplicas una fuerza, vas aplicando una fuerza, ¿y qué sucede, no? Tienes el peso, eso no cambia, tienes la normal, no cambia, pero aparece una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción estática porque el objeto no se mueve. Sigues incrementando la fuerza, y ahora esta fuerza de fricción alcanzó su máximo valor. Entonces, cuando estas dos fuerzas se igualan, ya el cuerpo está en movimiento inminente, se dice, ¿no? Todavía está en reposo, pero ya está a punto de moverse. Si tú vences esta fuerza, entonces el cuerpo ya se mueve y
y la fuerza de fricción seguirá existiendo, pero será menor que esta de acá, porque es la fuerza de fricción máxima. Entonces, durante todo este proceso, donde el cuerpo no se ha movido, está actuando la fuerza de fricción estática. Y en este otro caso, la fuerza de fricción cinética o la fuerza de fricción dinámica. Y eso se puede analizar en este gráfico. La fuerza de fricción frente a la fuerza aplicada. Entonces acá está, en este caso, 0, 0, no hay fuerza aplicada, no hay fuerza de fricción. Aplicas la fuerza, empieza a aparecer la fuerza de fricción. Y miren cómo esto es lineal, ¿no? Es lineal, este es igual a esto en todo momento, una relación lineal. Luego acá ya se alcanzó la fuerza de fricción máxima, y cuando ya el cuerpo empieza a moverse, ya la fuerza de fricción dinámica o cinética es menor que la fuerza de fricción máxima estática. Y si haces que el cuerpo se mueva con velocidad constante, entonces describe esta trayectoria. Si tuviéramos un sensor de fuerza, se hace esta gráfica. Tú pones el sensor, empiezas a jalar suavemente, empiezas a jalar y el cuerpo empieza a moverse y te traza una gráfica así, ¿no? La fuerza de fricción frente a la fuerza aplicada. En este pico acá, tú pones tu cursor y te dice cuánto es la fuerza estática, su valor. ¿Cuánto es la fuerza estática? Su valor. Y si tienes la normal, ¿a qué es igual a normal? Es igual al peso. Entonces, sabes, con tu sensor de fuerzas, te da la fuerza esta, la fuerza de fricción de rozamiento estático, la máxima. Sabes cuál vale tu normal, puedes calcular cuánto es el coeficiente de rozamiento estático. Y acá también. Como ya conoces tu fuerza de rozamiento cinético y sabes cuánto es tu normal, en este tramo conocerás tu fuerza de fricción, tu coeficiente de fricción cinético. Bueno, aquí se le ha presentado entonces dos casos, ¿no? Fuerza de fricción estática, fuerza de fricción cinética, aquí. Pero, ¿qué pasaría si el cuerpo está rodando? Si el cuerpo está rodando, hay ruedas de por medio. ¿Cuál de las fuerzas aplicaría aquí? ¿La estática o la cinética? Si el cuerpo ya se está moviendo, pero está rodando, puede tener rueditas, ¿no? La cinética, profesor. La cinética, ¿quién es, dice? ¿Su apellido? Rivera. Rivera. A ver, ¿cuántos están a favor de Rivera? Actúa la fuerza cinética, dice, porque se está moviendo. ¿Otra opinión? No saben, no opinan. Me parece extraño, ¿eh? Hay una tercera fuerza, la llamada la fuerza de rozamiento por rodadura, llaman. La fuerza de rozamiento por rodadura. ¿Ya? Entonces, pero eso no lo toca acá. Eso de ahí se va a ver cuando se trabaja con la dinámica de rotación de cuerpo rígido. Ahí se va a ver eso. Bueno, también están en tablas los coeficientes de rozamiento estático y dinámico, o cinético también, ¿no? Donde dice acero con acero, valores ahí. Aluminio con acero, vidrio con vidrio, ya está tabulado. Ya está tabulado. Y en los problemas te van a dar seguramente los valores, ¿no? Los valores. Lo que sí se puede apreciar aquí es que el mu estático siempre va a ser mayor que el mu dinámico o el mu cinético, siempre, ¿eh? Para esta misma superficie con superficie, 0,0, este es el estático y este es el cinético. Siempre es mayor. El estático siempre es mayor que el cinético. ¿Con qué otra fuerza más vas a trabajar? Probablemente con fuerzas de rozamiento debido a un fluido. Entonces, cuando tienes un objeto que se está moviendo en el seno de un fluido, entonces aparece ahí una fuerza de rozamiento que se le llama la fuerza viscosa.
Y esa fuerza va a ser proporcional a la velocidad, pero oponiéndose al movimiento, por eso el signo negativo. Es una fuerza de resistencia, se opone al movimiento. Y en este caso, como ves, es proporcional a la velocidad. Y también hay otras fuerzas que es proporcional al cuadrado de la velocidad. Se trabaja con dos casos generalmente. El otro tipo de fuerza es la fuerza elástica, donde la ley de Hooke está diciendo de que este signo menos me está diciendo que es la fuerza ejercida por el resorte. Y al ser negativo significa que es la fuerza recuperadora, o sea, es la fuerza que hace que el resorte que ha sido deformado vuelva a su posición original. ¿Ya? El negativo está indicando que el resorte de alguna manera hace que el cuerpo vuelva a su posición original. Mientras que el agente deformador es el que lo saca a la posición de equilibrio, ¿no? Y a él se le asume el signo positivo. K viene a ser la constante elástica del resorte, el delta de R viene a ser la elongación, lo que se estiró, y bueno, como es un vector, se le asocia un vector unitario. Ya, ahí lo leen. Y ahora las aplicaciones de las leyes. Por ejemplo, acá, este es un sistema que está en equilibrio y por lo tanto la fuerza resultante vale cero. ¿Estamos? Aquí en este punto hay una tensión. Hay una tensión, hay una tensión. Tres tensiones. Como hay tres tensiones, entonces hay tres fuerzas. La suma de fuerzas aquí debería ser cero para que el sistema esté en equilibrio o esté en reposo. Y sin embargo, en este otro caso, ¿no? Aquí está ejerciendo una fuerza y este sistema se va a mover. Entonces, ¿qué dice acá? La suma de fuerzas es igual masa por aceleración. Y ya aquí, como dice, ¿no? Ya en la parte de resolver el problema, tú tendrías que analizar cómo lo vas a resolver el problema. Si lo tienes que descomponer, primero hacer tu DCL para identificar las fuerzas. Aquí hay una tensión, la fuerza de tensión. Este señor de acá, separas los cuerpos primeramente, ¿no? Separas los cuerpos. Separas esto, separas este otro. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tuve con él? La fuerza del cable. Este tiene un peso porque la Tierra lo atrae. Y el trineo, al actuar sobre este peso, ejerce ahí una fuerza normal. Identificas tus fuerzas y luego dices, ¿no? Suma de fuerzas igual masa por aceleración. Está en negrita, está en negrita. ¿No? Por eso no he puesto la flecha, porque está en negrita. Y si has leído el libro del Tarasov Tarasova, ¿no? Él te dice que tendrías que descomponer tus fuerzas en una dirección paralela al movimiento y en una dirección perpendicular al movimiento. Y ya está. Puedes analizarle a este primero y después puedes hacer su DCL para este otro, si es que necesitas. Por acá, la máquina de Atwood, problemita sencillo, la máquina de Atwood, dice que este sistema compuesto por una polea que no tiene masa, es de masa despreciable, no hay rozamiento, el radio es despreciable, ¿no? No te dan masa no te dan datos de la polea, sino de los bloques, ¿no? Esta esfera de masa 1 y este bloque de masa 2 está subiendo por acá. La pregunta dice, determina la magnitud de la aceleración. Determina la magnitud de la aceleración de los objetos y la tensión de la cuerda sin peso. ¿Ya? ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda y cuánto vale la aceleración? Se entiende que aquí es una cuerda inextensible, ¿no? No se va a estirar, por lo tanto la aceleración de ambos es la misma, sino que en magnitud, ¿no? Sino que una sube y la otra baja. Entonces el problema te dice calcular la aceleración y calcular la tensión. A ver, 5 minutos para que lo hagan. 5 minutos, rápido.
¿Qué tal? ¿Le salió? Ahí está la respuesta B. ¿A cuántos le ha salido la respuesta? Sencillo, ¿no es cierto? Tienen que hacer su diagrama de cuerpo libre de los cuerpos, la tensión y el peso. ¿Por qué sale esta tensión? Porque esta esfera está interactuando con la cuerda, ahí está la interacción, ahí está la fuerza. La esfera interactúa con la Tierra, ahí está el peso, igualito por acá, ¿no? Este cuerpo interactúa con la cuerda y aparece la tensión, esta interactúa con la Tierra, ahí está el peso. Luego, ¿qué se hace? Se aplica la segunda ley de Newton. Entonces, a ver, un ratito. Un ratito. Aquí se tiene que hacer acá la... A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Dónde se metió el...? Aquí está. Ya. Entonces decimos aquí, para la esfera, como él está subiendo, para la esfera, ¿no? Como él está subiendo, entonces decimos la suma de fuerzas igual masa por aceleración. Y yo digo que en la dirección del movimiento lo asumo como positivo. Y para que eso suceda, la tensión menos el peso debe ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y para este otro bloque, como está bajando en la dirección del movimiento, ¿no? Este sube positivo y este baja positivo también en la dirección del movimiento. La suma de fuerzas también masa por aceleración. Entonces, aquí, para que esto baje, el peso menos la tensión debe ser igual a la masa 2 por la aceleración. Como me piden hallar la aceleración, entonces debo sumar estas dos ecuaciones y al sumar tendría m2 menos m1 por la gravedad, utilicé la gravedad, ahí las tensiones se van y tendría m1 más m2 todo por A. Y despejas y ahí está tu aceleración. Listo, ya tienes tu aceleración, lo llevas a la ecuación 1 o a la ecuación 2, cualquiera de los dos, reemplazas y debe salir tu aceleración. Aquí, aquí también elemental, ¿no? En este caso, la tensión, el peso, aquí tienes la tensión, el peso y la fuerza normal. Como dice que está sin fricción, entonces solamente la normal aparece ahí, ¿no? Ya está. Y acá se le hace caso a Tarasov-Tarasova, donde dice que hay que descomponer la fuerza en la dirección paralela al movimiento y en dirección perpendicular al movimiento. Eso está aquí. Acá, en la esfera, la tensión, el peso, no hay más. Y sobre este objeto está mi fuerza normal. Esta normal es ¿por quién? Porque está interactuando el bloque con este plano, ¿no es cierto? El bloque con el plano aparece mi fuerza normal. Debería haber puesto la fuerza de fricción, pero como la fuerza de fricción dice acá no hay fricción, entonces no hay pues. La tensión es la interacción del bloque con la cuerda y el peso, la interacción del bloque con la tierra. Entonces, Tarasov, lean ese librito, es interesante. Él te dice, es que descomponer tu fuerza en dirección paralela y en dirección perpendicular al movimiento. Entonces, al hacer eso, tu peso es la que está formando un cierto ángulo con la normal, entonces lo descompones, eliminas esta fuerza, y lo único que tienes que hacer es, lo vemos, como esto sube, la suma de fuerzas en la dirección del movimiento, o sea, en la dirección del movimiento es positivo, considera positivo en la dirección del movimiento. Suma de fuerzas igual masa por aceleración,
La fuerza resultante sería tensión menos este peso, igual a M1 por A. En la vertical, aquí, ¿qué pasa? En la vertical, esto no sube ni baja, por lo tanto, la normal igual a esta fuerza. No va a interesar porque no hay fuerza de fricción. Este bloque está bajando, por lo tanto, la fuerza resultante en la dirección del movimiento es positivo, y para eso este peso menos la tensión es igual M2 por A. Ya están tus ecuaciones, despejas la tensión, eliminas la tensión y ya tienes tu aceleración, reemplazas en una de las dos ecuaciones y ya obtienes tu tensión. Fácil, sencillo. Ahora este de acá, y por aquí hay otro, y por aquí hay otro. Esto parece de academia, ¿no? Aquí hay uno con fuerza variable. Hay uno con fuerza variable. ¿Qué pasaría cuando tienes un problema con fuerza variable? Ya. Si tú tienes un problema con fuerza variable, bueno, pues todavía no, ni te preocupes de eso. Primero, tu DCL. ¿Qué cosa? Tensión. ¿Qué más hay? Peso. ¿Qué más? Normal. ¿Qué más? La fuerza de fricción, ¿no es cierto? O sea, eso hay que tener cuidado siempre, la fuerza de fricción. Nosotros hacemos así, estamos acostumbrados, porque ya toda la vida hemos resuelto problemas, ¿no? La fuerza normal, la fuerza de fricción. Pero teóricamente, dado que todavía estamos en física 1, teóricamente te pueden decir a ti, ¿un DCL así es correcto? O te podrían haber dado un DCL, a ver, ¿dónde se metió aquí? Pueden decir así, ¿no? El DCL, tu tensión, tu peso y una fuerza así. Y te dicen, a ver, Jaimito, decir cuál es lo correcto, A o B. Pregunta teórica en el examen, ¿no? Diga lo correcto. ¿Cuál es el correcto? ¿A o B? B. B es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque la interacción del bloque con la cuerda aparece la tensión. La interacción del bloque con la tierra aparece el peso. La interacción del bloque con la superficie, con la mesa, ¿no? Con la mesa, aparece la fuerza de reacción, ¿no? Entonces, bueno, eso es para tener cuidado. Listo. Ahora me falta el espacio. A ver, por aquí. Lo que estamos observando acá es en la dirección perpendicular, vertical, digo, yo puedo decir así, la dirección vertical, suma de fuerzas en la dirección vertical es igual a masa por aceleración, lo puedo colocar así, ¿no? Entonces, aquí yo tendría normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración, pero mi aceleración vale 0, ¿no? Entonces, lo cual equivaldría a decir suma de fuerzas igual a 0. Y por lo tanto, la normal sería igual a mg. Ya está. Entonces, puedo haber planteado así, segunda ley de Newton, o sencillamente puedo haber dicho suma de fuerzas en la dirección vertical es igual a 0, puesto que el bloque no sube ni baja en la dirección vertical. Ahora, en la dirección del movimiento, aquí, ¿qué va a pasar? En la dirección horizontal. Entonces, fíjate que la fuerza es una fuerza variable en el tiempo. Entonces, cuando empieza a funcionar el motor, habrá una fuerza
y la fuerza es igual, primeramente, ¿no? El bloque va a estar en reposo hasta que la fuerza de tensión iguale a la fuerza de fricción. Una vez que igualó, ya el cuerpo podría moverse con rapidez constante, ¿no? Y ya sabemos eso, durante todo el proceso en que la caja no se mueve, estaría actuando la fuerza de fricción estática y en el otro caso, la fuerza de fricción cinético cuando ya está en movimiento. Entonces, hay varias cosillas hay que ver. Entonces, veamos aquí el caso del reposo primero. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo debería pasar para que la fuerza, para tener coherencia con lo que tenemos aquí? Dice, mira, el motor ejerce una fuerza F. O sea, esa fuerza F es la fuerza de tensión. La fuerza F, o vamos a decir aquí, que la tensión es la fuerza F. Es la fuerza que está ejerciendo el motor. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la fuerza que proporcionada por el motor iguale a la fuerza de fricción estática? Aquí vamos a poner fuerza de fricción estática, F sub S. ¿Ya? Ya. Entonces, para eso yo igualo, pues, ¿no? Igualo. ¿Cuánto tiempo debería pasar para que el cuerpo empiece a moverse? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la caja esté a punto de moverse? Para que esté a punto de moverse. O sea, cuando está en movimiento inminente, ¿no es cierto? Cuando está en movimiento inminente. Eso va a lograr cuando mi fuerza F sea igual a la fuerza de fricción estática. Y la fuerza F vale 10T. 10T al cuadrado más 100. Y este es igual al mus US. Mus US por la normal. ¿Y cuánto vale la fuerza de fricción estática? 0.3. ¿Y cuánto vale tu normal? Es el peso. ¿Cuánto es la masa? ¿Dónde está la masa del cuerpo? Dice, pesa 25 kilos, ¿no? Determina la velocidad del embalaje de 25 kilos, dice. 25 kilos por la gravedad, que es 9.8. Ya está. ¿Cuánto debe ser para que se igualen esas fuerzas? A ver, calcúlenlo. ¿O qué está pasando? A ver, si la gravedad fuera 10 por 3, 0,3, sería 3. Por 25, 75. Y en el otro lado, cuando el tiempo vale 0, ya tengo 100 newtons. Cuando el tiempo vale, tengo 100 newtons. Eso quiere decir que en el instante en que T0 empieza a echar el motor, ya está actuando una fuerza de tensión igual a 100 newtons, ¿no es cierto? En el instante en que prendes el motor ya. Y 100 newtons es mayor que 75. ¿Qué pasa con el bloque, con el embalaje? El problema dice acá, en un inicio el embalaje está en reposo. Estaba en reposo, pues. Estaba en reposo. Prendes el motor y aparece una fuerza instantánea de 100 newtons. Eso quiere decir que la caja se mueve, porque 100 es mayor que 75, pues. ¿Qué podrías decir ahí? ¿Cuál sería la conclusión a la que llegas? ¿Cuáles serían los valores del tiempo que arroja el problema?
¿Cuál sería la solución? ¿Qué valores tomarías para el tiempo? Para que se cumpla esa igualdad. ¿Se puede resolver o no se puede resolver? Opinen, maestrazos, opinen. Calculen el valor de t, a ver, ¿cuánto es t? ¿Existe o no existe un tiempo para que ocurra eso? No existe tiempo. ¿Por qué? Cuando se trata de hallar t, sería t al cuadrado es igual a un valor negativo. Y no existe un número elevado al cuadrado que sea negativo. Sí existe, la cuestión es que no existe en los reales, Claro, pero no sí reales, sino existen los los complejos. imaginarios. Ujú. Claro, los complejos. ¿Su apellido? Avendano. ¿Ya? Entonces, estamos en problemas ahí, ¿no es cierto? Estamos en problemas, son números complejos. ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que se han equivocado al darnos el dato, ¿no? Puede ser, puede ser que haya sido 10t cuadrado más 10. Si hubiera sido ese el caso, entonces sí, ¿no? Porque aquí en el lado derecho tengo 75, y si aquí fuera más 10, esto pasaría a restar 75 menos 10, 65 raíz cuadrada, así lo puedo sacar. Hay un tiempo, ¿no? Habrá pasado un cierto tiempo para que el motor equilibre la fuerza de rozamiento a la fuerza de fricción estática, y a partir de ahí empieza a moverse. Eso puede ser una alternativa. La otra alternativa puede ser de que acá, arriba en la fuerza, ¿dónde está? Fuerza. Aquí. Puede suceder que aquí haya sido cero, perdón, negativo. También puede haber pasado eso, ¿no? Que en vez de más haya sido negativo. A ver, si hubiera sido negativo, entonces tengo 75 en el lado derecho y menos 100 que pasaría a sumar, sería 175. Y ahora sí, 10t cuadrado es igual a 175 si se puede sacar la raíz, ¿no? Perdón, el tiempo, se puede calcular. Vamos a asumir que sea el negativo como está ahí. Vamos a asumir, ¿ya? Que sea negativo. Entonces acá le voy a poner en un circulito para indicar que eso es el análisis, y de ahí estamos con los imaginarios. Pero si le pusiera negativo, ¿cuánto sería el valor de t? 4,18. Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos 4,18 segundos, pero no puede ser negativo, pues en física, ¿no? Tiempo negativo no hay. Entonces, t vendría a ser 4,18 segundos. ¿Eso qué quiere decir, no? Que ha tenido que pasar 4,18 segundos para que la fuerza recién iguale a la fuerza estática, y a partir de ahí el cuerpo empieza a moverse. ¿Ya? ¿A 4,18 sale? ¿Seguro, seguro, seguro? A ver. Sí, sale decimal. Ya, es que no puede ser 4,18 porque me están diciendo acá, determine la velocidad del embalaje cuando t vale 4 segundos. Entonces, y si hubiera sido, en vez de 100, hubiera sido 10, ¿cuánto sería el tiempo? O sea, hubiera sido t cuadrado, 10t cuadrado más 10, igual a 75, o sea, ah, ¿cuánto sería 65, la raíz cuadrada de 6,5, ¿cuánto es? 2,5. Ya, mejor ahí, ¿no? Ahí sí vamos a estar en problemas si no. Vamos a asumir que aquí.
esto sea, en vez de que esto sea 100, esto sea 10, ¿ya? Listo. Aquí entonces, aquí, aquí, arreglemos, ¿dónde se mete el cursor? Caramba, que no lo encuentro. Aquí está. Ya, entonces voy a arreglar todo esto. Arreglo esto. Más 10, ¿no? Ya. ¿Ahí cuánto sale? 2.5. 2.5. 2.5 segundos. Listo. Ahora sí tiene sentido. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ha pasado 2.5 segundos, recién el cuerpo empieza a moverse, porque estaba estático, estaba en reposo. Listo. A ver, vamos a ponerlo por aquí mejor. Ahora cuando ya, aquí dije que el cuerpo estaba en reposo, ¿no? Al principio. Ahora ya está moviéndose, ya está en movimiento. ¿Qué ocurre cuando está en movimiento? Entonces decimos, en la dirección del movimiento positivo, suma de fuerzas en la dirección horizontal, masa por aceleración. Ya está. Para que se mueva, la fuerza menos la fuerza de fricción cinética, en este caso, debe ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, la fuerza aquí, la fuerza, estoy considerando 10t cuadrado más 10 menos mu sub k. ¿Cuánto vale mu sub k ahora? 0,25 por la normal, que vale 25 por 9.8. Y este es igual a la masa, que es 2.25, 25 por la aceleración, ¿no? Pero la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. A ver, redúzcanlo, por favor, redúzcanlo. ¿Cuánto sale? 10t cuadrado, ¿qué más? ¿Todo esto cuánto sale? 61.25. Más, ¿no? O menos. Menos. 61.25. Y ya está. Ah, Este es no, pero le está sumando el más 10, sería 51. 51. Ajá. Ya. Este es igual a 25 por la derivada de b con respecto de t. Ahora, fíjate, esto de acá es función del tiempo, ¿no? Entonces, este diferencial de t debe pasar por acá. Entonces, ¿cuánto sería? 10t al cuadrado menos 51.25, todo esto por el diferencial de t, y acá 25 diferencial de b. Y ahora lo integras. Lo integras. Y tú dices, cuando el tiempo era 2.5 segundos, cuando el tiempo era 2.5 segundos, ¿cuánto es su velocidad? ¿Cuánto sería la velocidad? Pero, Cero, pues, porque empieza recién a moverse, ¿no? Y para un tiempo t cualquiera, ¿cuánto será la velocidad? ¿Verdad? A ver, despejen. ¿Cuánto sale la velocidad en función del tiempo? ¿Cuánto sale? Desarrollen eso. Y me dictan. Vengo en unos minutos. Espérense un segundo, por favor. Un ratito, un ratito. ¿Dónde estás? Vamos a mantener. Ya, un momentito, ahorita vengo.
Ya, listo. Por aquí vamos a ver. Estoy en clase ahora. Ya, señores, ¿cuánto le salió? Está fácil, ¿no? Está fácil la cosa aquí. A ver, díctame, ¿cuánto es? ¿Dónde se fue el cursor aquí? Ya, ahí está. Aquí sería 10t al... Ah, rayos. Bueno, ya no importa. 10t al cubo sobre 3 menos 51,25 multiplicado por el tiempo. Ya, a ver, disculpen. Por aquí, 51,25 por t. Por acá sería 25 y aquí solamente sale b, ¿no? Aquí hay que evaluarlo. Hay que evaluar de 2,5 a t. Y ya está. Y este 25 pasaría a dividir. 25 pasa a dividir. No lo borra. No lo borra, caramba. Entonces hay que ponerle aquí 1 sobre 25. A toda esta expresión. Ya, así mejor. Ya. La velocidad en términos del tiempo, esto es igual a 1 sobre 25. Por aquí, ¿cuánto sería? Ya. Cuando pones t acá, sale lo mismo. 10 tercios de t al cubo menos 51,25t menos. Y ahora reemplazas, ¿no? 2,5 acá. Entonces hay que parar eso. 10 por 2,5 al cubo sobre 3, y a eso le restas 51,25 multiplicado por 2,5. No sé cuánto será ahí. Lo restas. Es un número. Y tienes tu velocidad en términos de t. Listo. Y como ahora te dicen cuánto vale la velocidad cuando t vale 4, lo único que tienes que hacer es reemplazar. Cuando t vale 4, ¿cuánto vale tu velocidad? Y ahí sale un valor numérico. Listo, eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Este es un problema sencillo, tipo academia. Perdón, estoy repitiendo. Aquí. Uy, este problemita está bonito. Pero ya nos gana el tiempo. Tengo que entrar al Zoom para la asistencia. A ver, la asistencia. Vamos a ver la asistencia. Zoom, Zoom. Pues estamos premiados, no quiere.
No quiere tomar asistencia, muchachos. Ingreso de carga académica, tutoría, relación, ingreso, calificaciones, mi perfil. Aquí está. Uf, se demora. Ya, empezamos. Sus apellidos, ¿ya? Alejos Alguay Carlos. Alguay presente. Carlos presente. Ya. Castillo Siquis. Bien. Castillo presente. Cusiquispe presente. Guillén. Guillén. Presente, Guillén. profesor. Guillén. Presente. Sí, presente. Ya. Luna Oyola Rojas. Rojas presente. Luna presente. Oyola. Presente. Oyola presente. Solís Suárez Toledo. Solís presente, profesor. Suárez presente, profesor. Toledo presente, profesor. Ya. Visa también, ¿no? Ok, grabamos. Yo presente. Sí, sí, grabamos. Estoy con Win. Con fibra. Y es la misma tontera, caramba. Hubo un problema de procesador de datos, intenté nuevamente. Ya, otro. Alarcón Arévalo Castellano. Arévalo presente, profesor. Castellano Alarcón. No hay. No hay. Chamorro Maldonado Núñez. Presente, Chamorro. Presente Maldonado. Núñez. Núñez Olortegui Palomino Rivera. Presente Rivera. Palomino Olortegui. Ya, Rivera sí, ¿no? Rojas, Sedano y Torres. Sedano, Torres. No, Sedano y Espinosa. Sedano y Rojas, perdón. Sedano y Rojas, Cusiquispe. ¿No están ningunos? Díaz, Gamboa y Hualtibamba. Guantibamba presente. Díaz presente. Gamboa. Núñez, Ortega, Rimache. Núñez presente. Ortega presente. Rimache. Rimache presente. Rosas, Salvador, Surco. Salvador presente. Rosas. presente. Rosas presente. Zabaleta. Presente, Zabaleta. Listo, el último grupo antes que nos cierren. Ah, mira, está fuera ahora. Están adelantados, San Marcos. Un minuto. El último grupo ya no se puede tomar el horario. Estamos hechos. Profe, en Sí. realidad a mí me sale que son las 10:02. ¿Así? Y mi horario también está 22 horas recién ahorita ha cambiado. ¿Y qué pasa? Porque estoy con el horario normal, pues programas al Windows con el horario de Perú. Son las 10:02 también, profe. ¿También? O sea que mi reloj, ¿cómo lo actualizo? Configuración. Configuración. A ver, ¿dónde está eso? Aquí creo. Configuración. ¿Dónde? Este horario, hora, reloj, no sé cómo es este.
este Windows 11 un poco que me ha descuadrado. ¿Cómo es? ¿Dónde está la opción? Profe, abajo dice hora y idioma. Arriba, arriba. Ahí. Hora y idioma. Fecha y hora. ¿Ve? La hora de Bogotá, Lima, Quito y todo, ¿eh? Establecer hora automáticamente, actívelo. Establecer. Ah, ya. Ya, listo, ahora sí. Ah, ve. Estaba desfasado 2 minutos. Ya, pues, listo. Bien, jóvenes, entonces, el día que nos toca, ¿cuándo es? El jueves, ¿no? El jueves la continuamos y también voy a lanzar los problemas hoy o mañana. Y los avances de lo que van resolviendo ya pueden ustedes exponerlo. Vamos a hacer dinámica circular también. Entonces estamos en la semana 6. Estamos bien. 6, 7, práctica y luego viene el parcial. Muy bien, buenas noches entonces. Nos vemos.